Continuamos. Continuamos, chicos. A ver, ¿quiénes llegaron de receso? A ver, me dicen quiénes llegaron. Yo mismo. Muy bien, María Gracia. Ya, ¿quién más ha llegado aparte de María Gracia? Hoy veo pocos conectados en clase. Yo, No, ya profesora. son. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Ya, vamos a continuar entonces. De repente están terminando su refrigerio. Bien. Entonces, en esta pregunta número 4, luego de haber subrayado muchas veces partes clave, digamos, ¿no? Para poder encontrar la respuesta, habíamos quedado en que sería solamente enanito, ¿no? Es el mejor medio para eliminar los problemas éticos sociales de nuestro tiempo. Eso sería falso, contradictorio con el texto, porque se habla de una sinergia, se habla de una colaboración, inteligencia artificial más humano, ¿ya? Ambos, los dos, un equipo, solito no. ¿Quiénes ven solito la inteligencia artificial, máquina o tecnología? Los catastróficos. Los catastróficos. Piensan que la inteligencia artificial va a desplazar al hombre, lo va a dejar desempleado, ¿no? Lo va a dejar prácticamente sin puestos laborales. ¿Mm? En cambio, otros dicen, no, la inteligencia artificial puede participar junto con el humano y el resultado del trabajo sería mucho más significativo y a la vez permite afrontar esos problemas éticos sociales. Así es, enanito. Está bien. Vamos con las 5. Si el uso de la inteligencia artificial solo estuviese al alcance de una élite, un grupo privilegiado, si el uso de la inteligencia artificial, el uso, ¿no? Pero ¿sabes qué, María Gracia? Me parece que como acá ya está restringiendo acá ya está restringiendo ya. Si el uso de la inteligencia artificial solo estuviese al alcance de una élite, un grupo privilegiado. Vamos a ver. Veamos por acá, vamos al texto. Porque Susskind nos dice lo siguiente. La llegada de las máquinas hace que cambie el tipo y número de labores que tenemos que desempeñar y crea tareas nuevas que los humanos debemos asumir. Habla de manera global, general. Ese es el detalle. Ya, ¿dónde está esto de? Profesora, ¿qué significa preponderante? Que es superior, que le da mayor relevancia le da. Ya. Inteligencia artificial. Vamos a ver por acá. Por acá. La forma en que la tecnología afectará el trabajo durante los próximos años se ha convertido en un gran enigma. Es un enigma, es un misterio en cómo va a afectar el trabajo durante los próximos años. No hay un acuerdo sobre cómo la inteligencia artificial cambiará la forma de trabajar. Crea más puestos, aumentará el desempleo, depende de a quién se le pregunte. La corriente más catastrófica asegura que las máquinas destruirán millones de puestos y que los humanos nos dedicaremos a una vida más contemplativa, dice, ¿no? Pero algunos de los expertos de más renombre huyen de los lugares comunes y aseguran que la clave está en que las tareas de los trabajadores cambiarán
y que será imprescindible que aprendan a colaborar con las máquinas, unir lo humano y lo artificial, generar una inteligencia colaborativa que permita complementar y aumentar las capacidades humanas, pero no reemplazarlas. La clave del progreso, según estos expertos, está en combinar habilidades, ¿no? Capacidades que tiene la máquina con las habilidades que tiene el ser humano. Luego dice, la sinergia, o sea, la combinación, inteligencia humana puede sacar lo mejor del rendimiento de ambos. Esta es la postura de Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, que lo explica de forma muy sencilla. La máquina hace lo que mejor sabe hacer, evaluar a gran velocidad un montón de hipótesis y datos. El humano hace lo que las máquinas no son capaces. ¿Qué hace el humano? Intuye nuevas posibilidades gracias a su creatividad y la capacidad de abstracción para generalizar. Es absolutamente necesaria la colaboración persona-máquina, no solo porque el resultado mejora la capacidad de cualquiera de los dos por separado, sino porque también evita muchos problemas desde el punto de vista ético y social, ¿no? Cuando trabajan en equipo, ambos. Luego ya habla acerca de, a pequeña escala, esta colaboración lleva sucediendo mucho tiempo, o sea, ya hace mucho tiempo, no es algo nuevo, hace mucho tiempo ya hay un trabajo colaborativo, ¿no? Acá nos da el ejemplo. ¿Dónde está? Un ejemplo claro es el GPS que utilizan los taxistas para orientarse. Como resultado, tardan menos en llegar a su destino, pero pueden hacer más carreras a lo largo del día de forma más sencilla. Ya no es el conductor quien tiene que orientarse. Ahora su tarea es transportar a los pasajeros y manejar a la máquina. El GPS lo complementa. Es una forma sencilla de explicar que el volumen de trabajo es variable, no hay una cantidad de trabajo fija que deba repartirse entre máquinas y humanos, asegura el economista Daniel Susskind, en una de sus charlas de TED. La llegada de las máquinas hace que cambie el tipo y número de labores que tenemos que desempeñar y crea nuevas formas, tareas nuevas que los humanos debemos asumir, ¿no? Ahora extrapolemos acá. Las 5. Si el uso de la inteligencia artificial solo estuviese al alcance de una élite, ¿qué es la élite? Es un grupo privilegiado, es el grupo que ostenta el poder, ¿no? Es el grupo que ostenta el poder. Entonces me dice, a ver, vamos a ver. En la colaboración hombre-máquina, este sería preponderante. Si es que el uso de la inteligencia artificial solo estuviese al alcance de un grupo específico, de una élite, dicen, no dicen de las élites, se producirían máquinas más sofisticadas para el mundo laboral, aumentaría la capacidad de generar nuevas labores productivas, la situación del trabajo en el futuro dejaría de ser un enigma, seguiría promoviendo la colaboración hombre-máquina. Esta colaboración hombre-máquina es para todo aspecto, desde el taxista que se puede ubicar con el GPS. Pero si fuese solamente usado por una élite, el taxista no podría usarlo, porque el taxista no forma parte de la élite. Si solamente estuviese, digamos, dirigido por una élite, entonces, como élite, tendría objetivos claros. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Y como élite, para mantener su estatus, obviamente lo que va a querer es ¿qué cosa? Rentabilidad. O sea, va a utilizar la inteligencia artificial Aumentar la producción. para su rentabilidad. Ajá, para su rentabilidad. Así es. Para sus objetivos como élite. Y preguntamos, ¿seguiría siendo un enigma el uso de la inteligencia artificial? Ya no sería un enigma. ¿Por qué no sería un enigma? Porque estaríamos o sabríamos cuáles son los manejos, los usos de esa inteligencia artificial. Estarían dirigidos a objetivos específicos de una élite a mejorar su rentabilidad. Así es. La situación del trabajo en el futuro, dices, en la colaboración de máquina, este sería preponderante. Ese es cuando es para ambos. La situación del trabajo en el futuro dejaría de ser ya no sería un gran enigma. Si una élite específica controla la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial solamente, es un ejemplo, veamos élites en nuestro país, veamos élites, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial solamente
¿ya? Solamente estuviese al alcance del Grupo Romero, que maneja mucho tipo de empresas. A ver, pensemos, solamente es un ejemplo. ¿Mm? Pensemos que la inteligencia artificial solamente está al alcance del Grupo Romero. ¿Mm? Entonces, podríamos nosotros decir que la situación del trabajo de futuro dejaría de ser un enigma. No, no podría ser un enigma porque ya está canalizado por los intereses de esa empresa, de esa élite. Solo repercutiría en ese entorno laboral, Claro, en solo ese. repercutiría. Claro, Pero solo. en ese Sí, caso también no estoy en duda con la C, porque dice aumentaría la capacidad de generar nuevas labores productivas. lo que pasa, como dice una élite, entonces está restringido, ¿no? Porque generar nuevas labores productivas es cuando no está pues limitado a una sola élite, sino cuando es general, ¿no? Cuando es general, entonces podríamos decir, puede generarse nuevas labores productivas, ¿no? Pero, por ejemplo, Romero se dedica a que son empresas que se dedican de repente a la construcción, el Grupo Romero sí, ¿no? También, BCP, ¿no? Se dedica a la parte de la construcción y al ámbito de la construcción. BCP, el Grupo Romero se dedica al área de repente, la educación, no, no es su área, no es su área, el área de la educación. Turismo, no, Es tampoco el un turismo. esto más limitado. Claro, sería algo mucho Más, más limitado, más restringido, porque acá dice, si el uso de la inteligencia solo estuviese al alcance de una élite, ¿no? Entonces, estaría mucho más restringido, mucho más limitado, no se podría ver nuevas labores productivas de manera general. Así es. Muy bien, esa estaba un poquito complicada esta extrapolación. Ya está. ¿Cuántas preguntas traía? ¿5 nomás? Traía 6. Texto 3. Cuando una pareja se besa por al menos 10 segundos. Ah, y esto de la transparencia de bacterias a través del beso. Ahí vamos a ver. Texto 3 trae 6 preguntas, sí. ¿Cuántos párrafos son? 9. 1, 2, 3. Este texto está interesante. No es complejo. Está dentro del ámbito científico también. Es lo que han descubierto. Hay que darle 8 minutos. 10:25 y compartimos nuestras opiniones, ¿ya?
podría bajar un poco más el texto para leerlo completo? Miss, Miss,
Muy bien. Pregunta 1. El tema central del texto es... A ver, me parece que este texto está bastante entretenido, ¿no? Nos hemos enterado de muchas cosas. ¿Cuál sería? ¿A mí se me escucha? Sí, sí te escucho, dime. Sí te escucho. A mí sería la D. Así es. Estoy de acuerdo. La similitud bacterial en la boca producida por el beso entre parejas, ¿no? Esto es lo que han hallado. Bueno, es una investigación. Son los científicos de micropía. Así es. Así es. Ujú. Ya está. Me parece que ahí no hay dudas, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo para otras preguntas que sí necesitan explicación, ¿no? Está bien, dadito. 2. Ahora la idea principal del texto es, ¿sabes que la idea principal debe estar vinculada al tema central? Ujú. Nos pide idea principal. ¿Me dice la Dadito B? también. Barco dices, ya, ¿por qué me dicen dadito? Dado. Ya, están entre barco y dado. ¿Cuál era mi tema central? Dadito. La similitud bacteriana en la boca producida por el beso entre parejas. Mi idea principal tiene que desarrollar eso. No puede cambiar. ¿Ya? ¿Qué dice la B? La boca alberga alrededor de 700 variedades de bacterias administradas por personas cercanas. ¿Y dónde está el beso? Acá en la B, ¿dónde está el beso? Es lo primero que yo me preguntaría, porque la idea principal es lo más importante que se dice en el texto, pero está ligado al tema central. Si mi tema central es la similitud bacterial en la boca producida por el beso entre parejas, claro, la B dice, la boca alberga, pero ¿qué tiene que ver eso con el beso? O sea, ahí la B no dice nada. Ahora voy a ir con la D. Besarse unas 9 veces al día, en promedio, asegura un intercambio bacterial entre parejas. Habla del intercambio bacterial. Un intercambio es igual que similitud bacterial. Acá hay una Me palabra dice la clave, ¿no? E. Similitud habla acá. Entonces, acá dice intercambio. Cambió de tema, cambió de asunto, ¿no? Habla de besarse, cierto, Me dice la pero E. acá habla de intercambio. ¿Cuál sería? Enano. Una pareja intercambia La hasta E. enano, ¿no? Una pareja intercambia hasta 80 millones de bacterias e iguala su flora salival cuando se besa. Este es. La E, fíjense bien que la E está explicando a la D. El tema central es una frase, no tiene verbo conjugado, pero la idea principal explica el tema central y por eso le coloca verbo. A ver, la similitud bacteriana en la boca producida por el beso entre parejas. De eso ha tratado. ¿Qué dijo de eso? Dijo que la pareja intercambia hasta 80 millones de bacterias e iguala su flora salival cuando se besa. ¿Ves? La E está explicando. ¿Correcto? Ya está. Entonces sería 2 enanos. Sigamos. 3. Uy, ya sé. Validamos. La palabra esencial adquiere el sentido de esencial. Voy a buscar en el texto, pues, esencial. Acá dice, mira, acá está. El microbioma, como se llama al ecosistema de más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, es esencial para la digestión. Es esencial para... O sea, quiere decir que ese microbioma es fundamental para nuestra digestión, ¿sí o no? Profesora, es fundamental, quiere Significativo. decir que es, claro, es significativo, fundamental. Me dice, ¿y por qué no puede ser inherente? Inherente es algo natural. Inherente es algo natural. Y el microbioma, en realidad, no es algo natural. ¿Por qué? Porque las personas, inherente es algo natural, algo con lo cual naces, ¿no? Pero cuando ya alguna vez tengan pareja, según esta investigación, esos besos va a alterar tu microbioma, va a alterar porque vas a ir adquiriendo bacterias de la pareja a través del beso, a través de la saliva. No es inherente. Acá esencial se refiere a que es sumamente fundamental, ¿para qué? Para la digestión.
Descollante significa sobresaliente. No es sobresaliente, sino es muy relevante, muy importante. Ayuda a la digestión. Sería 3 bar. 4. Se colige, o sea, se deduce del texto que una pareja, ¿no? Dice que una pareja cuyo promedio de besos oscila entre 3 o 4 semanales. En el texto nos dan una referencia en torno a la frecuencia. Ya nos están colocando un caso específico. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo inferir de una pareja cuyo promedio de besos está entre 3 o 4 semanales? Son 3 o 4 besos semanales. ¿Mm? Me dicen la C, mantendría intacta su flora intestinal de los parientes cercanos. A ver, está bien rara. A ver. Mira lo que dice la C. Mantendría intacta la flora intestinal de los parientes cercanos. Sí, María Gracia, ¿cómo llegas a No esta? puede ser. Mi podría ser la A. ¿Cómo llegas a Yo esta estaba conclusión? porque los otros no pueden ser. Así llegué a esa conclusión. Ah, lo has Porque sacado por no podrían descarte. inventar. Ajá. Yo En el yo texto, ¿qué digo que dice? Sobre podría el ser la promedio A. de besos. Aunque estaba dudosa con la A. Que son 9. Ya. A más besos, más probabilidad de simetría, ¿sí o no? A más besos, Pero ahí dice que solo son 3 a 4 por semana. Claro, ya. Cuando Sí. una persona se besa por al menos 10 segundos, se transfiere 80 millones de bacterias, según este estudio. Las parejas que se besan 9 veces al día, como mínimo, 9 veces al día, como mínimo, tienen comunidades de bacterias similares. 9 veces al día. Si sacamos 9 veces al día, en una semana, ¿cuántos se habrán besado? Sacamos 7 días. 56 veces, ¿no? 56 veces. Sí, mis. A mayor beso, mayor probabilidad de una simetría. Van a transferirse sus bacterias. Ya. Poco más son lo Entonces, mismo ya. claro, ¿no? Ya prácticamente con la misma bacteria. Pero estas personas se están besando, esta parejita se besa entre 3 y 4 semanales. O sea, no al día. Otro dice 9 veces al día para que tenga Esos una no se quieren, simetría. mis. ¿Mm? ¿Quién quiere? Y acá son 3 a 4 semanales. ¿Podríamos hablar de una simetría bacteriana? ¿En ellos Poquito. podríamos encontrar? ¿Qué dicen? No, mis, no mucho. No mucho. No mucho, no mucho, porque solamente son 3 o 4 veces semanales, frente a 9 veces por día. Habíamos sacado 9 por 7, 56, ¿no? No es 56, 63 creo. Me he olvidado la tabla del 9. ¿Cuánto es 9 por 7? 63, ¿no? 63. Sí, ¿no? Ya, 63 veces a la semana. Entonces, ahí logran una simetría bacteriana. Pero acá esta parejita cuyo promedio de besos oscila de 3 o 4 semanales. No habría simetría bacteriana. ¿Qué diríamos? Presentará una simetría marcada en cuanto a la microbiota bucal. La A nada más. Entonces, ¿sí era la Sí, A? claro. Está bien. Asimetría. Para que haya simetría, igualdad, semejanza, tiene que ser al menos 9 besos al día. Sacamos por 7 días, nos salió 63, un promedio de 63 besitos semanales. Pero acá, ¿cuántos sus besos son? ¿De 3 a 4? No, pues acá no va a haber una simetría. Quizás en esa pareja. Claro, en esta pareja, ¿no? Esta parejita. De repente están de viaje, no se ven, pues. Puede ser. ¿Ya? Ahora me decían, reduciría el riesgo latente de sufrir, no tiene nada que ver con las enfermedades estomacales. Mantendría intacta la flora intestinal de sus parientes cercanos. No, eso está bien alejado, ¿ah? ¿No? Incrementaría significativamente la microbiota en la pareja mujer. No, porque no habría una transferencia significativa de microbios. Presentará una microbioma que lo dejará indefenso ante dolencias. No, acá habla de una similitud. Acá el tema es que la frecuencia de besos en parejas incrementa ¿qué cosa? Incrementa la simetría bacteriana.
Ah, puede ser, Tony me dice, profesora, no puedes, de repente no es porque estén lejos, ¿no? Y se ven de repente solamente, se ven pues de repente, no sé, solamente se ven los sábados o quincenal se ven. Puede ser de repente porque tienen halitosis. ¿Qué es la halitosis? Es Es el cuando mal le huele olor. la boca. Es mal olor en la Ah, boca. ajá, el mal olor. Puede ser por un mal olor, dice. ¿Sí? Pero para eso creo que usan mentitas, ¿no? Ya muy bien, solamente amistad. Colgate, colgate. Ah, el colgate, hay que cepillarse los dientes. Pero ni el cepillo, con la halitosis es un problema muy complejo. Una persona no se da cuenta de que tiene mal aliento. Eso es lo más vergonzoso. La otra te dice, ¿no? Tienes mal aliento. Pero la halitosis puede ser causada por diferentes factores. Puede ser por una gingivitis, inflamación de las encías, puede ser por alguna enfermedad bucal, incluso puede ser por un problema digestivo. Muchas causas. Bueno, resulta incompatible con el desarrollo textual que la microbiota oral, o sea, en la boca, pues, ¿no? Se refiere a la boca. Lo incompatible. ¿Mm? Lo falso. ¿Ah? Cinco barquito, me dicen. Tengo propuestas amistad y barquito. ¿Ya? Me dicen, se ve afectada por la interacción efectuada. Pero eso es La C, verdadero, ¿ah? La es la C, verdadero. profesor. Me han mandado lo verdadero. Dime, ¿la es verdadera, sí o no? Esa microbiota oral, bucal, se ve afectada por la interacción a través de los besos diarios. Verdadero, sí se ve Sí, mi es afectada. verdadero. Es Claro, verdadero. imagínate La una C, persona que se profesora. besa. La C me dices, ¿no? Ya voy a marcarlo. Y ahora voy por la B. Es significativamente similar en parejas que se besan. Pero eso es verdadero. Hay una simetría, dice, de la flora bucal cuando al menos se besan pues 9 veces al día, ¿no? Es verdadero. Vamos con la C. Al parecer recibe el influjo de las personas más cercanas a nosotros. Influjo, influencia. Esa microbiota oral podría recibir influjo de las personas más cercanas. ¿Quién sería más cercano a usted? A una persona. ¿Quién sería el más cercano? Una pareja. Ajá, una pareja es el más cercano. O familiar. Claro, ¿no? Una pareja, no, la pareja es más cercano porque se comparten cosas que no se comparte con familiares que no sean pareja. Claro, pues sí o no. Claro, entonces yo creo que la pareja es mucho A más menos que sean cercana. norteños. Ya. Entonces ahí está raro, ¿no? La C podría ser compatible, ¿ah? Es verdadera. Al parecer recibe influencia de las personas más cercanas. ¿Quién es la más cercana? Pues la pareja es la más cercana, ¿sí o no? ¿Mm? No necesariamente, profesor. ¿No? ¿Quién podría ser más cercano que la pareja? Hablando de cercano, cercano. Me dice una madre, un padre, un hermano. Ya, esa es familia. ¿No? Cuando la acá de cercano, ¿quién es más cercano a nosotros? Son por las prácticas, ¿no? Los familiares. Pero a los familiares nosotros besamos en la carita. En otros países dan beso en los labios, ¿no? Ya, al familiar, pero en nuestro país no. Y además acá habla de saliva. ¿Qué tipo de beso es la saliva? A veces de pareja nada más, pues, ¿no? Entonces, esos muy cercanos, nosotros saludamos a nuestros familiares, pero en la carita o en la frente, el besito. No hay un contacto con la saliva. O sea, acá esto puede ser entendido como compatible, ¿eh? Personas muy cercanas a nosotros. Comprende más de 7 variedades de microorganismos. Eso creo que está literal, ¿ah? Verifiquen la D. Igualito, creo que está en el texto. En el texto dice 700 bacterias. Está igual. Ajá, está igualito, verdadero. Bien acá. Se constituye, se forma, la microbiota oral se forma, se constituye cuando las personas practican constantemente besos. O sea, nacemos sin microbiota, porque eso No, es lo que me sí dice la E. tenemos. Sí La, tenemos. Entonces la E es falsa, pues, porque la E dice que la microbiota oral se forma cuando las personas practican constantemente los besos. ¿Qué quiere decir? Que si no, yo no besé a nadie, no tengo microbiota. Si no besé a nadie, no tengo microbiota. Sí obvio que tengo. tiene, si no, no se podría comparar.
Claro, obviamente que tenemos, sino cómo podríamos desarrollar nuestra digestión. ¿Sí o no? ¿Cómo podríamos desarrollar nuestra digestión? Que es importante para eso. Se construye a partir de la genética, nuestra dieta, nuestra edad, pero también a partir de las personas con las que interactuamos. Así es. ¿Mm? Nuestra flora bacteriana o microbiota también parece estar influenciada por las personas más cercanas a nosotros. Ahí cuando habla de cercanas, obviamente, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo pues a las parejas. ¿Se está refiriendo a qué? A los besos íntimos. Así es, se refiere a eso. Así es. Muy bien, entonces ya tendremos respuesta. Nacemos con una microbiota. Y esa microbiota está influenciada por cuestiones genéticas, la alimentación y otros factores más. Muy bien, entonces en este caso sería solamente enanito, ¿ya? Enanito. Eso es lo falso. Esto es falso. Falso o refalso. Hay una más, ¿no? Porque hay una pregunta más. Si los resultados obtenidos hubieran dejado evidencias de que la microbiota permanece igual en parejas que se besan de forma constante. Ah, ya, interesante, ¿eh? La D. Ujú. La D, ¿no? Al ojo cerrado. Está bien. Plantear que el beso influye entre parejas sería, pues sería inaceptable. ¿Mm? Si de repente se evalúa la microbiota oral de Pepe, ¿ya? Que es un besador, así es, y su microbiota es, digamos, pues, la misma de hace años atrás, cuando todavía era una criatura que no sabía de esas cosas carnales. ¿Se mantiene igual? Ah, entonces, pues, plantear que el beso influye entre parejas sería inaceptable. Así es. ¿Mm? Por ejemplo, si a ustedes les hacen una evaluación de su microbiota, ahora va a salir una cantidad, ¿no? ¿Cuántos bacterias tendrán, ¿no? Ya, Yo soy su hijo de Dios, mi. flora. ¿Cómo? Yo soy hijo de Dios, mi. Yo no hago eso. Por eso, hijo de Dios, pues tú tienes un porcentaje de tu microbiota, ¿no? Y de acá a 10 años, a 5 años, yo creo, ¿no? De acá a 5 años te vuelven a evaluar tu microbiota bucal. Si sale diferente, ah, no, este ha estado besando. Si Dejaste sale de ser igual, hijo de Dios. dejó de ser el hijo de Dios. Así es. Entonces, ahí, miren, qué interesante esto, ¿no? Si alguien le dice, ¿alguna vez has tenido? No, nunca. Vamos a ver tu microbiota bucal. Ahí podría salir todo lo que hace la ciencia, ¿no? Muy bien. En estos casos solamente Profesora, tendremos respuesta. Sí. ¿por qué en la 2, profesora, disculpe, por qué en la 3 sería B y no sería C? Vamos a ver. Acá sería D, Sí, B, y no sería C. Ah, ya. Voy a cambiarlo. ¿Qué te parece? Voy a colocar inherente. Inherente es algo natural. Inherente es algo natural. Algo con lo cual se nace. ¿Ya? Voy a cambiarlo inherente por esencial. Vamos a ver si es que tiene significado. Acá está. Y acá está. ¿Ya? Mi borrador, un ratito acá. Ya. Voy aquí. Esto lo voy a cambiar por inherente porque ahí se puede ser reemplazado por inherente. Inherente es algo natural. Inherente. ¿Ya? Muy bien. El microbioma, como se le llama al ecosistema de más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, es natural para la digestión de los alimentos, la síntesis de nutrientes y la prevención de enfermedades. ¿Es natural? Me doy cuenta que acá no tiene que ver con que sea natural, con que sea inherente. ¿Por qué? Porque cumple una función. No, hijo, es por la función que cumple. Este microbioma, ¿a qué ayuda? ¿A qué ayuda? Ayuda a la digestión. ¿A qué ayuda? Ayuda a la síntesis de nutrientes. ¿A qué ayuda este microbioma? A la prevención de enfermedades. ¿Mm? Ese pero, microbioma cumple. pero todos nacemos con un microbioma. Claro, correcto. El microbioma es algo natural, es algo inherente que puede ir cambiando por los hábitos alimenticios o la vida de pareja. Puede ir cambiando, es algo natural. Pero acá te dice, es esencial para, o sea, la finalidad. ¿Esencial para qué?
para la digestión. Yo no puedo decir que sea esencial para lo natural, que sea esencial para... No, acá me está implicando la función. ¿Qué función cumple ese microbioma? Cumple la función de ayudar en la digestión de alimentos, cumple la función en la síntesis de nutrientes, cumple la función en la prevención de enfermedades. Entonces, si cumple una función, entonces, esencial, ¿por qué debo cambiar? Importante. Es importante porque está cumpliendo una función. Relevante. Tiene que ver con esto, con relevante. ¿Qué pasa si ese microbioma disminuye en una persona? ¿Qué pasa si ese microbioma disminuye? Pregunto, ¿a qué va a afectar? Va a afectar a la digestión, va a afectar a la síntesis de alimentos, de nutrientes, va a afectar a la prevención de enfermedades. ¿Por qué afecta? Porque ha disminuido. Conclusión. Estas bacterias nos protegen, ¿no? ¿Cómo? Más que natural, entendido Es en que el estas texto, bacterias nos se protegen, infiere digo. como importante. Claro, protegen, ¿no? Entonces, el microbioma es algo natural. Eso nadie lo niega, es algo natural. Pero acá cuando dice es esencial para la digestión, ya no está hablando sobre su naturaleza, sino sobre la función que cumple. ¿Qué función cumple ese microbioma? Ayuda a la digestión, ayuda a la síntesis, ayuda a la prevención de enfermedades. Si ayuda a estas funciones tan importantes para nuestro organismo, ¿qué quiere decir esencial? Importante, relevante, significativo. Así es. Entonces, cuando hablamos de palabras de contexto, tenemos que aplicarlas en qué sentido se está desarrollando. Acá no me habla sobre cuál es la condición del microbioma. Su condición es natural. Nacemos por una cuestión genética, tenemos un microbioma que puede ser modificado por nuestros hábitos alimenticios, cuestiones de pareja, como dice acá la investigación. Pero este microbioma dice es esencial para digestión, síntesis, prevención. Si no tuviésemos ese microbioma, no pudiese llevarse a cabo la digestión, no pudiese llevarse a cabo la síntesis. Por lo tanto, ¿qué significa esencial? Importante, relevante, significa significativo. Así es. Este microbioma no es algo negativo para nuestro cuerpo, todo lo contrario. Son microbios que ayudan para que nuestro organismo funcione bien. Ese es el detalle. ¿Sí? Muy bien. Ah, ya. Estamos acá, ¿no? Ya. 6. Si los resultados obtenidos hubieran dejado evidencias de que la microbiota permanece igual en pareja que se... Ay, ay. Esto ya estaba, creo, ¿no? Me dijeron la D. Plantear que Era el la beso... B, ya habíamos. Sí. Ajá. Ya será inaceptable, pues, ¿no? Ya no, si no hay diferencias, ¿cómo decir que ha alterado su microbiota? Está bien, dadito nomás. Ya está. Muy bien. Hoy no tenemos, este creo que es el texto mixto, ¿no? A ver, sí, acá está, el plástico contamina. Ya. Sí, vamos al modelo DECO. Está pequeño nada más. Unos 6 minutitos, ¿ya? Hasta las 10:50 y... Unos 6 minutitos, 57. Nos quedan Ya. 14 minutos. ¿Nos queda 14 minutos? Creo que nos quedan 9 minutos nomás. 8 ya. 11:55 acá. ¿Acabamos 11:55? ¿En serio? ¿No acabamos a las 11? Ah, no, acabamos a las 10 y... 11, sí, equivoqué. 11. 11. 10:57. Ya. Ah,
Bien. En este texto, en la 1, Barquito, la toxicidad de los plásticos para humanos y animales, tanto en párrafo explicado con la imagen, ¿no? Complementa. En la 2, ahí terminante puede ser reemplazado por incuestionable. Sí, 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 ¿ya? 1, barco, 2, amistad. En la 3, debe salir casita, ¿ya? De la infografía, la muerte de tortugas que comen plástico es consecuencia del accionar humano. El plástico no llega solito, no es natural el plástico en el mar, ¿sí? 3, casita. En la 4, casita. En la 5, amistad, ¿ya? 5, amistad. El texto 2, que es el dialéctico, 1 sale dado, 1 dadito, 2 casa, 3 barco, 4 enano, 5 dado. El texto 3, 1 barco, 2 casa, 3 enano, 4 amistad, 5 dado. En la sección C, texto 1, que también es mixto, 1 amistad, 2 amistad, 3 dado, 4 casa, 5 barco. En el texto 2 nos han colocado un dialéctico, 1 amistad, 2 barco, 3 dado, 4 barco, 5 enano. Y hay un tercer texto, un pasaje en inglés, 1 dado. Mi micrófono no está prendido. Kelly, mi micrófono está prendido. Sí, ¿Quién la más no me escucho. escucha? Ah, ¿sí se me escucha? Sí, se la escucho. Sí. Ah, ya, Kelly me dice que está apagado, pero sí está Sí, la prendido. escucho. Ah, ya. 2 barcos en el pasaje en inglés. El último pasaje en inglés, 1 dado, 2 barcos, 3 casitas, 4 amistad, 5 barcos. Chicos, nos vemos de 3 a 4 para nuestra recuperación. ¿Sí? Espero que todos puedan estar presentes. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Está bien. Mis gracias. Ya, muy bien. Cuídense. Ujú. Nos vemos entonces de más ratito. Bien, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Bienvenidos todos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 8 ya. No, sí, 8 me parece. Lo que vamos a estudiar hoy va a ser ya la parte final de lo que vendría a ser Historia Universal. Ya esta es nuestra penúltima clase. Pues bien, en esta semana vamos a hablar precisamente de los procesos revolucionarios que se van a vivir a inicios del siglo XX, en muchos casos herederos precisamente de los procesos revolucionarios que ya hemos estudiado. Estos dos procesos revolucionarios van a ser importantes porque van a ir inspirando una serie de cambios importantes a lo largo del siglo XX. Obviamente, varios de estos procesos revolucionarios, así como inician en el siglo XX, van a culminar en el siglo XX, como va a ser el caso de la Revolución Rusa, que va a traer consigo la aparición de la primera experiencia de tipo socialista, comunista que vamos a vivir en la historia de la humanidad, que vendría a ser el proceso de Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a ser un proyecto interesante en un principio, luego a lo largo del tiempo y conforme se van a ir desarrollando los acontecimientos históricos, un montón de gente va a terminar por desilusionarse del proyecto soviético. En esta misma clase probablemente no nos alcance el tiempo, ya lo veremos el jueves. Vamos a hablar también de otro proceso revolucionario importante, que va a ser el proceso revolucionario chino, de corte también comunista y socialista. Vamos a hablar también de la importante Revolución Mexicana, que si bien es cierto va a ser importante para el mundo, pero va a tener un mayor impacto regional. En esta clase de hoy vamos a hablar de estos procesos revolucionarios, vamos a hablar de cómo es que Estados Unidos se convierte en el principal impulsor de la reconstrucción, sobre todo europea, después de la Primera Guerra Mundial, y luego por culpa de estas medidas económicas que va a aplicar Estados Unidos durante los maravillosos años 20, se va a producir el Gran Crack del 29, que entre otras múltiples consecuencias, la principal va a ser la aparición de los fascismos, que van a ser el principal ingrediente para una de las guerras más desastrosas que ha tenido la humanidad. ¿Saben de qué guerra, a qué guerra me estoy refiriendo? El episodio 2, de la segunda parte, la temporada 2 La Segunda Guerra Mundial. Exacto, la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la segunda vez en donde vamos a tener nuevamente una guerra de tipo industrial dentro del mundo en general.
es paradójico porque hoy sabemos que una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial y sobre todo, otra de las principales causas va a ser el crack de la Bolsa de Valores del año de 1929. Y vamos a explicar más o menos cómo es que se genera este crack de la Bolsa de Valores y cómo es que precisamente en una etapa en donde ya todo el mundo está conectado económicamente, el crack y la recesión norteamericana va a causar la debacle económica mundial. Y esto va a originar que los fascismos asciendan en el poder y al final, pues, terminen desencadenando todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar también del proceso de la Guerra Fría. Creo que hasta ahí nos vamos a centrar en la clase de hoy. Ya para la siguiente clase del jueves hablar de los otros procesos importantes que se van a dar durante la segunda mitad del siglo XX. Pues bien, empezamos entonces hablando primero de la Revolución Mexicana. ¿Por qué la Revolución Mexicana va a ser importante? Sobre todo para el ámbito americano. Porque va a ser un proceso en el cual vamos a tener a diferentes clases sociales que van a estar enfrentadas en algún y otro momento. Sobre todo vamos a tener aquí una importante participación rural de masas indígenas que van a estar levantadas en contra de los diferentes gobiernos que van a ir captando el poder dentro de México. Ya que este proceso revolucionario, que si bien es cierto, va a iniciarse con un intento de reforma política, va a ir ahondando más y al final se van a lograr importantes reformas sociales y económicas dentro de México. Dentro de ellas va a estar, por ejemplo, la tan anhelada reforma agraria. Pero bien, empecemos entonces hablando de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que sucede? Verán, México va a ser un país que estaba, obviamente, como ustedes saben, bajo el dominio español y que a principios del siglo XIX logra su independencia. En un primer momento, México se constituye en un imperio, el Imperio Mexicano. Luego vamos a tener ya levantamientos republicanos que van a terminar por formar una república mexicana, pero obviamente esto no va a estar exento de una serie de guerras civiles internas, inestabilidad política constante. Vamos a tener ahí líderes políticos como Santana, vamos a tener líderes políticos como Benito Juárez y demás. México va a tener una desastrosa derrota contra los Estados Unidos de América, en donde van a perder prácticamente casi la mitad de su país, porque como ustedes sabrán, toda la zona de California y Texas antes le pertenecía al antiguo virreinato mexicano y por lo tanto le pertenecía al país independiente de México. De esta manera, entonces, México pierde la mitad de su país. No contentos con eso, México va a seguir teniendo una serie de tragedias. Por ejemplo, cuando Benito Juárez asume el poder, él va a tener que afrontar el hecho de que México debía una gran cantidad de dinero a países extranjeros, sobre todo a España, Gran Bretaña y Francia. Durante el gobierno de Benito Juárez, él va a tener que cerrar el pago de esta deuda internacional y por eso es que españoles, británicos y franceses van a intervenir bloqueando los puertos mexicanos para tratar de reconocer su deuda. Obviamente, esto va a generar un impasse diplomático. Al final, Benito Juárez tiene que negociar la deuda, el gobierno de Juárez negocia la deuda con la aceptación de los españoles y los británicos, pero son los franceses, bajo el gobierno de Napoleón III, los que no aceptan esta negociación y al final terminan invadiendo México. Hay una ocupación francesa, que por cierto es la segunda ocupación francesa que se produce del Estado mexicano. Entonces México a lo largo del siglo XIX ha tenido una serie de problemas políticos, económicos, sociales, invasiones extranjeras, pérdida territorial. Ha sido un verdadero lío el tratar de crear un México lo suficientemente fuerte y estable como para impulsarlo hacia el desarrollo. Esto va a cambiar hasta cierto punto con la llegada al poder de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a ser un dictador. Él llega al poder mexicano en la década de los 70 del siglo XIX. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder,
vamos a tener una cierta estabilidad política dentro de México. Obviamente, como todo dictador, su gobierno va a ser autoritario y se va a apoyar sobre todo en una clase oligárquica que va a ser conocida como la oligarquía científica. ¿Por qué le dicen oligarquía científica? Porque va a buscar que en México se desarrollen las actividades económicas e industriales, sobre todo. Pues bien, de esta manera, entonces, esta oligarquía científica bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que llega al poder en el año de 1876, va a producir verdaderos cambios importantes dentro de México. México se va a ir modernizando. Obviamente, esta oligarquía científica va a gobernar en alianza, o bueno, Huertas va a gobernar en alianza con esta oligarquía científica, pero en desmedro y la separación e impedimento de participación política de las otras clases sociales. Estamos hablando de clases medias y los sectores campesinos, que obviamente están siendo utilizados como mano de obra y están siendo abiertamente explotados por esta oligarquía científica, que si bien es cierto, moderniza México, pero están produciendo una gran explotación. Cuestiones como, por ejemplo, cuestiones como el de la reforma agraria, la posesión de la tierra, van a ser temas centrales dentro de México. Por eso es que amplios sectores de la población mexicana van a terminar siendo separados de todo tipo de participación política. Bien, este sistema de organización social se va a mantener en México bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Hay una agudización de la pobreza del campesinado y hay un descontento entonces de estos sectores urbanos, proletarios, clase media, que obviamente no estaban de acuerdo con la forma en que Díaz y la oligarquía científica gobernaban el país. Básicamente es algo muy parecido a lo que vimos en la clase pasada cuando hablábamos de la república oligárquica en el Perú. Pues bien, algo parecido, solo que aquí sí va a haber un dictador, que era el caso de Porfirio Díaz. Pues bien, de 1876 hasta 1910 vamos a tener esta dictadura de Porfirio Díaz. Deme un momentito, por favor, solo unos minutos. Por favor, voy a arreglar unas cosas. Bien, sí, tuve un pequeño problema con la línea, ahora sí ya lo solucioné. Bien, compañeros, les decía entonces que desde 1876 hasta 1910 vamos a tener este gobierno dictatorial liderado por Porfirio Díaz. La cuestión va a cambiar. Hacia el año de 1908, o sea, las elecciones mexicanas se tenían que producir en el año de 1910. Díaz, a través de diferentes formas y amaños constitucionales, había logrado alargar su periodo de gobierno del 76 hasta 1906, que eran las elecciones, si no me equivoco. Pues bien, en el año de 1908 le preguntan a Porfirio Díaz si él tenía la intención de postular nuevamente a las elecciones que se debían llevar a cabo en el año de 1910. Un Díaz ya anciano señala que él no tenía ninguna intención de participar en estas elecciones. El principal opositor de Díaz va a ser Francisco Madero. Francisco Madero era un joven político que denunciaba la forma autoritaria en que se gobernaba el país y exigía precisamente unas elecciones libres y la vuelta a la democracia, además del fin de la dictadura del porfiriato. Como en 1908 Díaz anuncia que él no tenía ninguna intención de volver a postular en las elecciones, Madero y otros candidatos empiezan a establecer sus proyectos de campaña política para presentarse a las elecciones del año de 1910. Sin embargo, cuando se anuncia la convocatoria a elecciones para el año de 1910, ¿quién creen que se vuelve a postular? Obviamente, Porfirio Díaz, que ya había en 1908 había dicho que no tenía intención de postular, en 1910 vuelve a postular. Y no solo vuelve a postular, sino que va a hacer todo lo posible
para que se interrumpa la candidatura de Francisco Madero. Incluso lo va a llegar a exiliar del país. En el año de 1910, entonces, un Madero exiliado y con una nueva victoria, evidentemente, de Porfirio Díaz en las elecciones, desde los Estados Unidos, Madero anuncia el famoso Plan de San Luis de Potosí. Dentro de este Plan de San Luis de Potosí, lo que hace Madero es exigir y motivar a que toda la población mexicana se levante en contra de Porfirio Díaz. Va a ser un pronunciamiento para que la población desobedezca y no reconozca las elecciones y la victoria de Díaz y se levanten en abierta revolución. De esta manera, entonces, este plan de San Luis de Potosí y este llamamiento de Madero va a ir expandiéndose por todo el país y por eso es que vamos a tener un levantamiento generalizado, sobre todo de los sectores rurales. Dentro de estos sectores rurales vamos a tener a dos importantes líderes. Por el norte vamos a tener a Pancho Villa y por el sur vamos a tener a Emiliano Zapata. De esta manera, entonces, grandes masas de campesinos e indígenas van a estar bajo el liderazgo de estos dos personajes. Parte de la población mexicana urbana también se va a rebelar en contra de Porfirio Díaz y de esta manera, en un breve periodo de tiempo, en el año de 1911, Díaz renuncia a la presidencia una vez que el Ejército Federal Mexicano es derrotado por los rebeldes que habían hecho caso precisamente del plan de Madero. Con la caída del porfiriato, el que asume el cargo de presidente va a ser Francisco Madero. Pero aquí vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Madero lo que quería era un cambio político y la vuelta a la democracia. Pero Madero, bajo ningún motivo, quería alterar el sistema social y económico de México. Es decir, Madero consideraba que esta república oligárquica y estas relaciones sociales y económicas que se habían desarrollado durante el porfiriato eran beneficiosas para el país. Lo que él quería era que se acabe la dictadura, pero él no altera las relaciones sociales y económicas que se estaban viviendo dentro de México. Por eso es que las zonas rurales se sienten traicionadas con Madero a la cabeza y anuncian la continuación de la revolución. Por eso es que Emiliano Zapata va a decretar el Plan de Ayala en contra precisamente del gobierno de Madero. ¿Por qué? Porque no se había resuelto, sobre todo, la cuestión de la tenencia de la tierra, que lo que buscaba era realizar una reforma agraria dentro de México. Por eso es que el conflicto va a continuar, sobre todo en las zonas rurales que obviamente no aceptaban el gobierno, esta vez de Madero. Madero, al verse entonces acorralado por los sectores rurales que siguen levantados en contra de su gobierno, va a recurrir ¿a quiénes? A antiguos militares del porfiriato, es decir, a los antiguos militares que eran sus enemigos, que habían luchado en el ejército de Porfirio Díaz. Madero los va a utilizar a ellos como oficiales dentro del Ejército Federal Mexicano para que derroten a los sectores rurales que estaban levantados en armas. De esta manera, entonces, va a confiar en personajes como Victoriano Huertas, por ejemplo, que era un antiguo oficial del porfiriato, era seguidor de Porfirio Díaz. Gran parte del Ejército Federal Mexicano, sobre todo oficiales, todavía guardaban cierta simpatía con el porfiriato o querían, por lo menos, o no guardaban mucha fidelidad o afinidad con Francisco Madero. Por eso es que en el año de 1913, Victoriano Huertas va a dar un golpe de Estado. Este antiguo oficial del porfiriato da un golpe de Estado, captura a Francisco Madero y no solo lo captura, sino lo termina asesinando. Francisco Madero va a terminar muerto bajo las órdenes de Victoriano Huertas. De esta manera, entonces, vamos a tener nuevamente, ¿qué cosa? Que los sectores rurales mexicanos que antes luchaban contra Madero, ahora se van a terminar aliando con los antiguos seguidores de Madero. ¿En contra de quién? En contra de Victoriano Huertas. De esta manera, entonces, Victoriano Huertas no va a ser reconocido internacionalmente como presidente mexicano, sobre todo después de la barbarie de haber asesinado a Francisco Madero. Incluso los Estados Unidos no lo reconocen y Estados Unidos interviene
el país, logrando bloquear el puerto de Veracruz y demás. De esta manera, entonces, Victoriano Huertas rápidamente va a ser derrotado. Pues bien, la intervención americana de 1913 y las tropas de antiguos seguidores de Madero, como van a ser Obregón y Vestustiano Carranza, junto con las tropas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, van a terminar por derrotar a Huertas. Sin embargo, una vez que Huertas es derrotado y marcha al exilio, nuevamente vamos a tener conflictos entre los caudillos que lideraban el proceso revolucionario mexicano. Es decir, una vez que Huertas es derrotado, otra vez Carranza y Obregón por un lado contra Villa y Zapata por otro lado, que están nuevamente luchando, ¿producto de qué? Producto de las exigencias políticas, sociales y económicas de los diferentes sectores. Vamos a tener diferentes pedidos que van a contribuir a que la violencia y los enfrentamientos continúen. Al final, el que termine imponiendo imponiendo el poder y siendo reconocido como presidente va a ser Vestustiano Carranza. Vestustiano Carranza, un antiguo seguidor de Madero, termina siendo elegido como presidente del país luego de este conflicto entre los caudillos, y bajo el gobierno de Vestustiano Carranza se va a convocar a una asamblea constituyente y se va a crear la Constitución de 1917, que va a ser la mejor producción de este proceso revolucionario, porque dentro de esta Constitución vamos a encontrar un nacionalismo económico, vamos a encontrar varios artículos hablando de la justicia social. Es el mejor logro de la revolución. México se va a convertir en un país federal. Ustedes saben que el verdadero nombre de México es los Estados Unidos Mexicanos, y que cada estado tiene una forma independiente de llevarse, tienen una policía estatal y luego tienen una policía federal y un ejército federal. Pero México, el verdadero nombre de México es los Estados Unidos Mexicanos. Es un país federal. Cada estado tiene su propia organización y demás. Obviamente que responden al gobierno central, que es el que está en México, ¿no? En la Ciudad de México. Por eso es que el nombre también de la ciudad de la México capital y de la ciudad se llama México Distrito Federal. No sé si ustedes saben, México DF. Pero bien, se produce entonces esta Constitución del año de 1917 que se ha mantenido en México hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la Constitución mexicana sigue rigiendo la vida de los mexicanos. ¿Cuál va a ser el destino de los rebeldes o de los caudillos, mejor dicho, de este proceso de revolución mexicana? La mayoría de ellos van a caer asesinados. Zapata es asesinado en 1919, Vestustiano Carranza en 1920, Pancho Villa en 1923 y Obregón termina siendo asesinado en el año de 1928. Ellos son los principales caudillos de este proceso revolucionario que terminan siendo asesinados. Sin embargo, a pesar de todo, la revolución culmina ya en el año de 1920, pero se mantiene la Constitución. La Revolución Mexicana va a influenciar muchos otros países, por ejemplo, la Constitución de 1920, la que se crea aquí en el Perú bajo la dictadura de Leguía, sobre todo en el apartado de garantías sociales, se va a inspirar mucho en la Constitución Mexicana de 1917. Y además, la Revolución Mexicana también va a ser muy importante para la influencia de los principales políticos peruanos. Sobre todo recuerden aquí que todavía para esta época se está desarrollando lo que va a ser el APRA y el Partido Comunista en menor sentido. El APRA sobre todo va a recibir mucha influencia sobre este proceso revolucionario mexicano, sobre todo allá de la Torre. Y otra cosa que en el Perú también era necesaria, una cuestión agraria. Me parece que en la siguiente clase, cuando hablemos la clase final, cuando hablemos de los años del siglo XX aquí en el Perú, de la segunda mitad del siglo XX, vamos a hablar de esta cuestión agraria, que va a ser fundamental para la historia del Perú. Y pues bien, esta va a ser entonces la importante Revolución Mexicana, que va a inspirar procesos revolucionarios sobre todo en Latinoamérica. El otro proceso revolucionario, que esta vez va a tener un mayor impacto, que va a ser un impacto mucho más mundial, va a ser la Revolución Rusa del año de 1917. Verá, Rusia para finales del siglo XIX es un país atrasado. Para finales del siglo XIX, casi toda Europa occidental ha entrado a un proceso de revolución industrial, tanto la primera como la segunda. Sin embargo, Rusia es un país que no es industrial. Tiene una amplia cantidad territorial,
tiene una gran cantidad de recursos naturales, pero no los utiliza para la industria. ¿Por qué? Porque años de gobierno despótico zarista ha impedido que medidas económicas de tipo liberal, que benefician sobre todo al impulso de industrialización, no puedan despegar. Es un país que evidentemente ha demostrado, sobre todo a finales del siglo XIX, que no puede competir en igualdad de condiciones con sus pares occidentales. Sin embargo, debido a su gran cantidad territorial, a la gran cantidad de soldados que puede recurrir o que puede tener, Rusia todavía seguía siendo una potencia a considerar. Pues bien, esta Rusia atrasada, por ejemplo, va a tener que enfrentarse a los británicos y a los franceses en la famosa guerra de Crimea. Pero lamentablemente va a caer derrotado. ¿Por qué? Porque para esta época, para finales del siglo XIX, ya Gran Bretaña y Francia, por ejemplo, son países industriales y fácilmente logran derrotar a los ejércitos zaristas. Aquí ya vemos un ejemplo de este evidente atraso ruso. Ya los rusos no son ese ejército importante que había logrado derrotar a Napoleón. Es un ejército evidentemente desfasado. De esta manera, entonces, vamos a tener un país ruso en el cual las reformas políticas y sociales y económicas que se han vivido en la Europa occidental no han cuajado. De hecho, aquí vamos a tener lo que va a ser el núcleo más duro y represivo del absolutismo y el antiguo régimen configurado en la familia zarista. Los zares rusos y la dinastía Romanov son los que gobiernan con puño de hierro este gran imperio. Pues bien, para el año de 1905, esta evidente decadencia rusa va a ser mucho más palpable. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir en el año de 1905? Vamos a tener el inicio de la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa de 1905 va a ser un enfrentamiento en el cual se van a disputar sobre todo la zona de Corea. ¿Quiénes? Los japoneses y los rusos. Sobre todo por el control de Port Arthur. ¿Qué es Port Arthur? Era un puerto que durante el invierno no se congelaba. Y eso era importante para poder extender la influencia, tanto rusa o japonesa, sobre el Pacífico Norte y evidentemente sobre la península de Corea. Ambas potencias se disputaban entonces Corea. Japón, para esta época, ha iniciado un proceso de industrialización y modernización importante. ¿Alguno de ustedes ha visto la película El último samurái? Por si acaso, con Tom Cruise. ¿Han visto la película El último samurái? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto esa película? Bien, si no han visto la película El último samurái, tarea para la casa. Cuando tengan tiempo, vean la película El último samurái. ¿Por qué les digo que vean la película El último samurái? Porque en la película El último samurái, que por cierto es una película, ojo, no es un documental, pero en esa película El último samurái se puede apreciar estos esfuerzos que hacen los japoneses por modernizarse, contratando misiones occidentales para que puedan reformar su industria, reformar su aparato administrativo y sobre todo reformar su ejército y su armada. Rápidamente entonces, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los japoneses logran crear un ejército y una armada lo suficientemente consistentes como para lanzarse a un proceso de expansión y conquista territorial. Y es que los japoneses lo que querían era crear un gran imperio asiático, tal y como lo estaban haciendo los otros países occidentales. Por eso es que desde inicios del siglo XX se inicia este proceso de expansión japonesa. Y en este proceso de expansión vamos a encontrar precisamente la competencia entre los rusos y los japoneses en el año de 1905. ¿Alguno de ustedes sospecha, intuye o sabe quién gana la guerra ruso-japonesa de 1905? ¿Rusia? ¿Rusia? Por ejemplo, no sé, ¿quién cree que fue los rusos? No sé, levanten la mano los que crean que fue los rusos. O escriban en el chat los que crean que fueron los rusos. ¿Rusia se me escucha? Por ahí escuché Rusia, Rusia. Bien, Rusia, ¿todos Rusia? Ya, ¿quién creen que fue Japón? Japón, muy bien.
Japón, Japón. ¿Quién más? ¿Quién más? Ash Ketchum y sus amigos, Pikachu y sus amigos. Se pusieron a matar titanes rusos, no sé. Bien. Efectivamente, en el año de 1905, sí, compañero, ¿querías preguntar algo? Bien. En el año de 1905, los que ganan la guerra ruso-japonesa son los japoneses. Los japoneses terminan infligiendo una dura derrota a los rusos. De hecho, la armada rusa es hundida, producto del enfrentamiento con la flota japonesa. Esto va a causar un escándalo o una gran sorpresa a nivel internacional. ¿Por qué? Como ustedes recordarán, a finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa Occidental se está viviendo el proceso imperialista. Y dentro de estas características del imperialismo es que ellos se consideraban, o sea, la cultura europea occidental se consideraba superior a las demás culturas, a las demás formaciones sociales, políticas, económicas de otras partes del mundo. La guerra ruso-japonesa se configuró en la primera vez en la historia en donde un ejército asiático, es decir, el japonés, que si bien es cierto, había sido modernizado en la doctrina occidental, pero asiático al fin y al cabo, había logrado derrotar a una potencia occidental. Todos los demás intentos de los occidentales por conquistar Asia habían sido exitosos. Francia había invadido Indochina, los británicos habían logrado invadir India y la China, gran parte de las islas del sudeste asiático habían caído bajo el control de holandeses, alemanes y demás, pero esta invasión sobre Corea la termina ganando Japón. Los japoneses para esta época estaban muy bien armados y equipados y estaban con la conciencia de crear un gran imperio. Obviamente, como bien señala la compañera Clarisa, los japoneses querían un imperio de asiáticos. Ellos decían, Asia para los asiáticos y bajo el liderazgo japonés. Pero los japoneses consideraban que ellos eran la mejor raza del mundo asiático. Por eso no tenían ningún reparo en causar una gran explotación y dominio sobre población asiática de otro origen, chinos, coreanos, vietnamitas, y por eso es que cuando los japoneses invaden la zona de Corea, se van a dedicar, como cualquier otro país imperialista, como ya lo habían hecho los occidentales, a explotar los recursos y a las personas de este lugar. Eso lo vamos a ver sobre todo con mucho más detalle cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya desde aquí Japón está iniciando un proceso de conquista territorial porque querían crear un gran imperio asiático. De hecho, haciendo un paréntesis del proceso de revolución rusa, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los occidentales les preguntan a los japoneses por qué hicieron todo lo que hicieron, los japoneses de forma muy franca le dijeron, nosotros estábamos haciendo lo que ustedes habían hecho durante el proceso de imperialismo. Y no entendían por qué los occidentales juzgaban la forma en que Japón se había comportado durante el proceso de expansión japonesa, cuando los japoneses simplemente decían, oigan, pero si ustedes habían hecho lo mismo en África, en Asia, ¿por qué me juzgan ahora a mí después de la Segunda Guerra Mundial? Eso es algo que no se dice mucho. ¿Por qué? Porque los japoneses sí cometen una serie de barbaridades producto de su expansión imperial, pero los japoneses le dicen muy sueltos de huesos a los americanos, a los franceses y a los británicos, pero si ustedes también habían hecho lo mismo en Asia y en África y demás. Sobre todo después de los juicios que van a haber en contra de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bien, como parte de ese proyecto imperialista japonés, entonces, los japoneses terminan conquistando la zona de Corea y los rusos terminan perdiendo el conflicto. Bien, esto va a generar un gran descalabro social y económico dentro de, exacto, así se quedaron los japoneses. Esto va a generar un gran descalabro social, económico y político dentro de Rusia en el año de 1905. ¿Por qué? Porque toda la producción estaba orientada al conflicto ruso-japonés, la guerra se había perdido, va a haber una gran cantidad de problemas económicos y esto va a ocasionar que en el año de 1905 se produzca un proceso de protestas y huelgas, una revolución espontánea. Se le conoce como la Revolución de 1905 y es un principal antecedente al proceso revolucionario ruso de 1917.
Aquí todavía no estamos hablando de comunistas, bolcheviques ni nada. Básicamente es una revolución espontánea que está pidiendo que se apliquen una serie de reformas de tipo liberal para poder mejorar la administración y la economía rusa. Incluso en el año de 1905 se va a producir el famoso Domingo Sangriento. ¿Qué es lo que ocurre en el Domingo Sangriento? Un grupo de manifestantes rusos van a ir hacia el palacio de los zares y van a pedir que por favor el zar los proteja, que el zar gobierne, que el zar los saque de este embrollo en el que se habían metido en el año de 1905. Incluso iban con carteles diciendo viva el zar, Dios salve al zar, que se protege el zar, que el zar nos gobierne. La gente iba a pedir ayuda al zar porque estaban obviamente pasando por una serie de problemas muy grandes. Sin embargo, uno de los oficiales zaristas va a ordenar abrir fuego contra la población y se va a asesinar a una gran cantidad de civiles desarmados. Lo paradójico era que iban con carteles dando vivas al zar. Y el mismo zar, o bueno, las fuerzas del zar terminan matando a estas personas que protestaban en 1905. Se le conoce como el Domingo Rojo o el Domingo Sangriento. Aquí, de este proceso de 1905, se va a hacer una película que se va a conocer como El Acorazado Potemkin. ¿Han visto la película Acorazado Potemkin? Probablemente no. Es una película muda. Y hablando solo de la calidad artística y cinematográfica de El Acorazado Potemkin, se la considera como una joya de la historia del cine universal. Les recomiendo que vean El Acorazado Potemkin, no solo por cuestiones históricas, sino por una cuestión de cultura general, porque como les digo, es considerada una joya del séptimo arte. Si quieren verla, está completita en YouTube. En el receso voy a tratar de poner una parte de El Acorazado Potemkin, sobre todo la más impactante, que es las escaleras de Odessa. ¿Y de qué trata El Acorazado Potemkin? Básicamente de un acorazado que se llama Potemkin, que la marinería se rebela y trata de apoyar a los rebeldes en el año de 1905. Pues bien, la represión va a ser muy grande. A pesar de esto, y a pesar de la represión, el zar va a tener que aperturar claro, la película es de 1925, es una propaganda. ¿Por qué? O sea, la película ya se hace cuando la Unión Soviética está consolidada. Y precisamente a manera de recordar el proceso revolucionario en contra de los zares en 1905, se hace esta película de 1925 que se conoce como El Acorazado Potemkin. Que como les digo, o sea, no solo por cuestiones históricas, para que vean más o menos cómo fue esta recreación que hacen del proceso revolucionario de 1905, sino también porque es considerada una joya del séptimo arte, sobre todo del expresionismo ruso. Recuerden que en esa época todavía se estaba experimentando con los sonidos, así que una de las pocas formas de poder transmitir sensaciones hacia los espectadores era pues con gestos y demás. Por eso es que a toda esta primera etapa del cine mudo se le conoce, o bueno, se le conoce como expresionismo, porque básicamente eran los gestos y las expresiones los que transmitían pues el mensaje, más que los discursos, porque obviamente era cine mudo en un primer momento. Pero bien, en 1905 entonces se produce esta represión. Se va a tener que aperturar una serie de instituciones, dar una serie de concesiones, como por ejemplo la aparición de la Duma, que era una especie de parlamento que obviamente estaba bajo el férreo control del zar, pero ya teníamos algo, ¿no? Una especie de parlamento que intentaba hasta cierto punto limitar el poder del zar, pero que evidentemente era muy difícil de conseguir. Dentro de estas reformas, después del año de 1905, vamos a tener un interesante aumento de la industrialización, sobre todo de las ciudades más occidentales. Estamos hablando de ciudades como Petrogrado, por ejemplo, que en esa época se llamaba San Petersburgo, que ahora se llama San Petersburgo. En Petrogrado vamos a tener entonces un aumento de la industrialización y por lo tanto un dinamismo económico mucho más interesante. Pues bien, esta situación va a prolongarse en 1905 hasta la llegada del año de 1914. ¿Qué sucede en el año de 1914? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que Rusia entra al conflicto? Verán,
El pleito era entre Austria-Hungría y Serbia, pero Serbia era un protectorado ruso. ¿Por qué? Porque los rusos querían convertirse en los líderes de todos los pueblos eslavos. Por eso es que, al ser Serbia un pueblo eslavo, Rusia, en su afán de ser protector de Serbia, entra en la guerra, declarándole la guerra a Austria-Hungría. Y obviamente, como Alemania es aliada de Austria-Hungría, Alemania también le declara la guerra a Rusia, luego entran en el conflicto Francia, porque Francia es aliado de Rusia, para que y obviamente Alemania y Francia también entran en guerra. Para que los alemanes puedan invadir Francia, tienen que pasar por Bélgica, y por eso es que los británicos deciden defender Bélgica, porque Bélgica era un protectorado británico. Y de esta manera vamos a tener a las principales potencias industriales en guerra. Rusia no era una potencia industrial, pero era una potencia debido a la gran cantidad de hombres y recursos que podía proveer. Pues bien, rápidamente entonces vamos a tener a medio mundo en guerra. Los rusos van a atacar a través del frente oriental con un ejército zarista, obviamente, que no puede competir al mismo nivel de industrialización que el ejército alemán. Y no solo eso, muy mal dirigido, ya que el ejército zarista estaba dirigido en su mayoría por oficiales no, de la nobleza zarista que no tenían un gran conocimiento militar y que por lo tanto durante las primeras campañas en el frente oriental van a obtener un rotundo y total fracaso. Vamos a tener el fracaso de la batalla de los lagos Mosorinos, el fracaso del frente de Tannenberg, miles de capturados, miles y millones de muertos y heridos que van a regresar a Rusia o en una tumba o en un sarcófago, perdón, o en un ataúd, o van a regresar mutilados, sin brazos, sin piernas, sin mandíbula, sin orejas, sin nariz, sin boca, sin ojos, y una infinidad de heridas que obviamente eran totalmente nuevas dentro de una guerra total y abiertamente industrial. Para el año de 1917, los rusos solo han acumulado pérdida tras pérdida tras pérdida. Incluso el zar ha tenido que viajar hacia el frente para tratar de aumentar la moral dentro de las tropas y dirigir él personalmente la guerra, pero obviamente esto no genera ningún revés. De la misma manera, la que se queda gobernando va a ser la zarina, que parece chisme de Magali, pero la zarina es de origen alemán, por eso es que no causaba mucha simpatía que una alemana estuviera dirigiendo el país mientras que Rusia estaba en guerra contra Alemania. Y a esto hay que sumarle que la zarina confiaba en un oscuro médico monje que en realidad no se sabe qué es, oscurantista, que apareció de la nada, pero debido a que logra curar varias de las dolencias del heredero al trono, ya que era hemofílico, se logra convertir en médico personal de la familia zarista y que obviamente su accionar era muy reprobable. Se dice que este señor engatusaba y se acostaba con varias princesas de la nobleza rusa, y esto obviamente no le gustaba a los nobles rusos. Al final va a terminar siendo asesinado por un príncipe ruso, un príncipe zarista. ¿Saben a quién me refiero? ¿Saben quién es este oscuro personaje? Que como les digo, nadie sabe de dónde vino. O bueno, sí sabemos de dónde vino, pero no se sabe cómo es que logra ascender ni de dónde vienen sus supuestos poderes. Incluso dicen algunos que sigue vivo por ahí. ¿Saben cómo se llama este señor? De hecho, le han hecho una canción que se ha vuelto muy famosa, sobre todo. Si tienen Just Dance, probablemente la han bailado esta canción. ¿Rasputín? Rasputin, exacto. ¿Han escuchado hablar de sí, Rasputin? Rasputin, lover of the Russian Queen. Ya, Rasputin, este señor. Rasputin era un oscuro médico, chamán, / brujo. Algunos dicen que era inmortal, porque ya habían intentado matarlo mucho tiempo antes, pero había sobrevivido. Va a sufrir varios intentos de asesinato, de hecho. Pues bien, Rasputin entonces, junto con una familia zarista, bueno, Rasputin va a ser una de las causas por qué la familia zarista va a terminar siendo desprestigiada, porque al parecer la familia zarista confiaba mucho más en Rasputin que en los consejeros zaristas y demás, y esto obviamente va a causar un gran desprestigio de la familia Romanov. Y esto hay que sumarle el hecho de los desastres de la guerra, que obviamente han causado problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, y obviamente se genera un gran descontento dentro de la población.
En el año de 1917 va a iniciar la famosa revolución menchevique, la revolución de febrero. En la ciudad de Petrogrado vamos a tener de forma espontánea a los trabajadores de estas fábricas en Petrogrado, van a rebelarse y van a exigir que acabe la guerra, van a exigir mejoras en sus condiciones laborales, y obviamente esto va a ocasionar que rápidamente, de forma espontánea, desde Petrogrado, la revolución se extienda. Vamos a tener entonces levantados en contra del zar ya no solo a los obreros, sino a campesinos y a soldados incluso, que no van a querer que continúe el conflicto. El zar en un primer momento va a tratar de reprimir estos levantamientos, pero al ver que la misma Guardia Real se suma a la protesta, no va a tener otra cosa que abdicar. El zar Nicolás II abdica el trono en su hermano. Su hermano, al ver que tampoco puede gobernar, decide abdicar a la formación de una república. Se forma entonces una república que se va a conocer como la República Provisional de Kerensky. Esta república va a ser la encargada entonces de dirigir el país en medio de este proceso revolucionario. En un primer momento, este señor Kerensky va a recibir el apoyo de los soviets. ¿Qué son los soviets? Los soviets van a ser agrupaciones de campesinos, obreros y soldados que van a empezar a formarse, van a empezar a agruparse de forma autónoma y van a empezar a tratar de canalizar sus pedidos hacia el gobierno de Kerensky. Uno de los pedidos que los soviets habían llegado o habían logrado llevar hacia Kerensky, y era una de las condiciones para negociar el apoyo de los soviets al gobierno de Kerensky, era precisamente el fin de la guerra. Los soviets no querían la continuación del conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente sus hijos, y hasta incluso ellos mismos, eran los que se sometían al reclutamiento y luego eran enviados al conflicto. Y durante los primeros años de guerra, los soviets son testigos de cómo regresan estos hombres que han ido a la batalla. O sea, si regresan sanos, regresan con problemas mentales. Y si no regresan, y obviamente, si regresan heridos y todo, también tienen problemas mentales. Es decir, o sea, la guerra generó un trastorno muy grande dentro de los soldados que fueron. De hecho, es la primera vez en donde de un punto de vista clínico se empieza a tratar a los soldados de forma psicológica, a los soldados que regresan del conflicto. Después ya vamos a tener varios nombres para eso, hasta que al final se le va a conocer como trastorno de estrés postraumático. Pero bien, varios de estos regresaban precisamente con estos problemas. Si regresaban sanos, regresaban con este trastorno. Y si regresaban heridos, mutilados y demás, más este trastorno. Por eso es que los soviets no querían seguir mandando a sus hijos a la guerra. Y ese va a ser uno de los principales puntos sobre los cuales los soviets van a negociar con Kerensky su apoyo al MAP. Sin embargo, el gobierno de Kerensky, que era socialdemócrata, que era social revolucionario, así era el partido político de Kerensky, que no es comunista ni bolchevique, todavía no aparecen aquí estos señores. El gobierno de Kerensky va a tener temor de que las potencias que estaban en el conflicto, las potencias occidentales, no reconozcan el gobierno ruso, esta efímera república, si es que ellos se salían del conflicto. Es decir, para lograr un reconocimiento internacional por parte de las potencias occidentales, él se va a ver, muy a su pesar, en muchos casos, se va a ver obligado a continuar con el conflicto. ¿Por qué? Porque los franceses y los británicos estaban aterrados con que Rusia se salga de la guerra. ¿Por qué? Porque si Rusia se sale de la guerra, como sí sucede al final, los ejércitos alemanes que estaban en el frente oriental entonces se reorientarían hacia Occidente. Para esta época, Estados Unidos recién ha ingresado al conflicto, pero Estados Unidos no envía de forma directa a sus ejércitos. Para esta época, Estados Unidos, que declara la guerra, no tiene un ejército entrenado, tiene muy pocos soldados profesionales. De hecho, envía una gran cantidad de soldados a Europa, pero la mayoría de ellos se queda en Francia, entrenándose, y prohíbe que estos soldados entren de forma directa en el conflicto. Por eso es que los mismos franceses
se ven totalmente irritados con los americanos. ¿Por qué? Porque los franceses necesitaban soldados que estuvieran en el frente para poder reemplazarlos a los franceses que estaban luchando. Pero en el año de 1917, todavía los americanos dicen no, que no entren a la guerra porque les falta preparación. Por eso es que los británicos y franceses estaban aterrados con que los rusos se salgan del conflicto. Y Kerensky, para que su república sea reconocida a nivel internacional, ¿qué es lo que decide? Continuar con el conflicto. Como Kerensky decide continuar con el conflicto y los soviets habían dicho que lo iban a apoyar siempre y cuando saquen a Rusia del conflicto, los soviets entonces le quitan el apoyo a Kerensky. Durante ese gobierno de Kerensky, Kerensky va a también a llamar a que todos los exiliados por el gobierno zarista regresen a Rusia. Y adivinen quién vuelve, un antiguo exiliado ruso que había sido enviado a el exilio y que estaba en Suiza. ¿Saben quién se llama este señor? ¿O cómo se llama este señor? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin era un marxista comunista convencido. Este señor, ya en Rusia, cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Rusia, él hacía una serie de proclamas de tipo marxistas, comunistas, y obviamente esto va a ser la causa del por qué va a terminar siendo expulsado de la universidad, luego va a dedicarse a trabajar dentro de las fábricas rusas, y ahí él en sus descansos lo que hacía era darle charla a los obreros sobre comunismo, marxismo, y por eso es que al final es exiliado de Rusia. Él va a terminar en Suiza cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Él desde un principio va a estar en contra del estallido de la Primera Guerra Mundial porque él consideraba que era una guerra azuzada por las grandes burguesías para que el proletariado se mate entre sí y así evitar una revolución proletaria. Por eso es que él va a ser contrario a la guerra desde un inicio. Sin embargo, para el año de 1917, cuando se produce el proceso revolucionario de febrero y van pasando los meses, desde Rusia señalan o invitan a que todos los exiliados puedan volver. ¿Saben qué país hace todas las gestiones posibles para que Lenin vuelva a entrar a Rusia? A ver, ¿lo sospechan? De hecho, fue una de las estrategias más brillantes, aunque al final no le termina por funcionar, pero fue una de las estrategias más brillantes para poder acabar con un enemigo. ¿Estados Unidos? No es Estados Unidos. Este país hace todas las gestiones para que Lenin vuelva a entrar a Rusia. Va a ser más efectivo que cualquier cañón, bayoneta ¿Alemania? o cualquier tanque que pudiera utilizar en su tiempo. ¿Alemania? Exacto. ¿Alemania? Alemania hace todas las gestiones para que Lenin, que estaba en Suiza, pueda regresar a Rusia. ¿Con la condición de qué? De que Lenin saque a Rusia de la guerra. Y es en este contexto cuando Lenin entonces reingresa a Rusia y al ver que los soviets están cada vez más contrarios a las posturas de Kerensky, va a empezar a reorganizar lo que se va a conocer como el partido bolchevique. Pues bien, rápidamente entonces, al notar el descontento de los soviets y sobre todo al ver la represión que está haciendo Kerensky en contra de los soviets, Lenin va a organizar un golpe de Estado, la famosa Revolución de Octubre. Si la Revolución de Febrero fue más bien espontánea, en Petrogrado no hay un liderazgo claro, la Revolución de Octubre sí va a tener un liderazgo claro, que va a ser Lenin, que junto con los bolcheviques dan un golpe de Estado. Toman el Palacio de Invierno y ahí van a Lenin junto con los bolcheviques, que luego van a ser la Guardia Roja y después van a ser el Ejército Rojo, van a convocar a unas elecciones con la esperanza de que los soviets apoyen a Lenin, que había derrocado a Kerensky. Sin embargo, en estos procesos de elecciones Lenin no gana. Los bolcheviques de Lenin no ganan la socialdemocracia. De esta manera, entonces, Lenin, muy molesto, decide abolir estas elecciones y a partir de aquí, entonces, va a decretar el ascenso de los bolcheviques en el poder y se va a iniciar la famosa Guerra Civil Rusa. ¿Por qué? Porque los bolcheviques, obviamente, no van a ser reconocidos como líderes del gobierno, no solo por los monárquicos o antiguos leales a los zares, sino también por liberales e incluso por anarquistas. De hecho, los comunistas van a perseguir a los anarquistas y van a matar a un montón de anarquistas.
porque los anarquistas consideraban que este proceso dictatorial era una reimposición de una tiranía por otra. Por eso es que liberales, republicanos y hasta antiguos oficiales zaristas se van a tratar de enfrentar a los bolcheviques. Se va a iniciar entonces la Guerra Civil Rusa, de 1917 a 1923. Esta Guardia Roja de los bolcheviques rápidamente se va a ir configurando en lo que se va a conocer como el Ejército Rojo, que se va a enfrentar a lo que se conoce como el Ejército Blanco, que era precisamente esta agrupación de personas antibolcheviques. Pues bien, el encargado de crear este ejército rojo va a ser Trotsky, León Trotsky, que va a ser uno de los líderes claves del proceso revolucionario en octubre y creador de este ejército. Él va a ser también el encargado de acordar todos los planes para sacar a Rusia de la guerra. Y es que Lenin, obviamente, cumple con su palabra de sacar a Rusia de la guerra y se firma el Tratado Brest-Litovsk en el año de 1918, con lo cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y obviamente esto va a dejar en shock a los británicos y a los franceses. Sin embargo, ya para 1918 las tropas americanas van a compensar la salida de Rusia del conflicto. Pues bien, esta guerra civil rusa va a ser larga. Y adivinen qué, el ejército blanco va a recibir el apoyo de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e incluso Alemania. Les van a dar armas, incluso hasta soldados para que luchen en esta guerra civil rusa al ejército blanco. A pesar de todo el apoyo, los que terminan ganando son el ejército rojo. El ejército rojo termina derrotando al ejército blanco en el año de 1923. Y en el año de 1918, los bolcheviques, para evitar que se vuelva a restituir a los Romanov en el poder, ordenan el asesinato de toda la familia. ¿Han escuchado hablar la historia de Anastasia? Esta supuesta princesa que se salva. Ya, Sí, no se salvó. que desde Disney, creo, profesor. Bueno, no, es de DreamWorks, me parece la El película. Disney, creo, ¿no? Anastasia, una de ojos claros, si no me equivoco. Ajá, Pelirroja. exacto. Que supuestamente se salva al asesinato y que luego vive en Alemania y demás. Ya, no se salvó. Es una historia que no ocurre. También la matan. Matan a todos. Los bolcheviques ordenan el asesinato de toda la familia para evitar precisamente una reinstauración zarista en el año de 1918. En el año de 1923, el ejército rojo se impone sobre el ejército blanco y un año antes, en 1922, se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, iniciando así un interesante proyecto para esta época, ya que todos los políticos de tendencia marxista-comunista veían en la creación de la URSS la concreción de uno de sus sueños políticos más importantes. La primera vez en donde estamos viendo que el socialismo científico se está aplicando de forma real en la creación de un país. Luego ya, debido a cómo se va a venir articulando y cómo se va a comportar la URSS, este proceso va a ir convirtiéndose en muchas otras cosas. Muchas personas, incluso muchos socialistas, científicos incluso, van a terminar rompiendo con la URSS, porque obviamente la forma en que la URSS se va a comportar no va a ser para muchos incluso ni cercana al socialismo, ni siquiera al comunismo. Por eso es que hay muchos autores marxistas que cuestionan el comunismo mismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo cuando asume Stalin, porque en el año de 1925 Lenin muere. Y ahí se abre un debate, ¿quién va a ser el sucesor de Lenin? Obviamente, muchos pensaban que el sucesor de Lenin iba a ser Trotsky, porque Trotsky había sido el responsable de sacar a Rusia de la guerra, el responsable de crear el Ejército Rojo y ganar la Guerra Civil Rusa. Pero al final, desde Georgia, un oscuro político que logra ascender dentro del Partido Político Comunista Soviético, logra reemplazar a Lenin en la dirección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con Lenin en el poder, la URSS va a iniciar un proceso de industrialización muy grande. Va a convertir rápidamente a la URSS en una potencia industrial, pero a costa de la muerte de muchas, por no decir millones, de personas, a través de purgas políticas, a través de trabajos forzados y demás. ¿Quiénes son los que crean los campos de concentración en Europa? Son los soviéticos, con Stalin en el poder. Pero eso lo hablaremos en un momento, cuando hablaremos de los autoritarismos. Pues bien, hemos llegado al receso, en 15 minutos volvemos para continuar
hablando de lo que sucede en la otra parte del mundo, es decir, qué sucede en Estados Unidos mientras se está produciendo este proceso revolucionario aquí, y para hablar del surgimiento de los fascismos, de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Nos vemos, compañeros, en unos minutos.